full bias esa lista. Está muy bias. Claro, papá, ¿cómo que Vue? ¿A quién le gusta Vue? Pero, pero arrancaba con React. Número Pero, uno Pero React la, tenía. pero la primera entonces, gráfica que te muestran es tipo. No. La gráfica que dice es el que tiene más estrellas. Eso significa que los usuarios de Vue son más conscientes a la hora de puntuar y recomendar el framework que usan. Pero eso es porque los Vue son como los veganos. Si es la gráfica de la gente que usa React, son como 25 más y no lo dicen, ¿sacá? Por Claro. cada vegano hay como 100 personas que comen carne y vegetales normal. Y tal, pero vos sabés quiénes son veganos, no sabés quiénes son normales. Entonces los de Vue son igual. Normales. Claro. Vos justo estaba. Vamos a darle play a esto. Ya le di play, pero. Menos mal que no le dije play con la parte anterior. Pa, se murió el micrófono. O sea, No me se te parece escucha que, nada. me parece que el micrófono no El aguanta tu grito, supresor de sonido. Y desde que activé el Blue Voice, tiene el supresor de sonido ahí, cualquier cosa muy. Cuando se me va la voz, Bueno. eso me ataja. Se escucha doble. Hater. Bien. Vamos. Bueno, demos la rondita. ¿Quién arranca? Fabri, Charlie, Gaby. Bueno, arranco yo, contento, viernes, porque arranca la FNCS, que es la Fortnite Champions Series. Que lo acabamos de aprender. FNCS. FNCS. Fábrica Nacional de Cerveza. Arranca hoy. Me gusta más. Sí, arranca hoy ahí. Son como, no sé, 3 semanas, creo. Y está cheto. Me engancho bastante con esa vaina. Después tengo que llevar a la gato a vacunar. Ahora en breves. Te salvan ahí, Sí, bueno. Nada, seguimos con el Jimmy. Yendo al Jimmy. Y eso por ahora. Luchando como Very algunas good. situaciones. ¿Cómo? Nada. Estoy pagando. Estoy recién despertándome. Estoy como ayer, boludo. Estoy medio muerto. Ese es mi Gaby. update. Yo, a ver. Bueno, estoy con el tema de laburo, estoy trancado con un servidor HTTP que no le encuentro la vuelta. Después, tema recreativo. Llegué con la tala a nivel 100. Mission accomplished. Y nada. Y ahora mismo está jugando tu equipito. Cloud9 contra FPX. No vi nada. Capaz que como el viernes. Están a punto de ser eliminados del mundial, así que. ¿Quién? ¿Cloud9? Sí, no te perdés mucho. Sigue siendo flor de equipo. Y bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Pasa que los estadounidenses están Están en la B. Están despegados de la realidad, boludo. Están muy separados del mundo real. Bueno, ¿y vos, Fabri? Yo tranqui. Nada, me levanté a meterla a la facultad. Me ayudó ahí Gaby. Solucioné lo de la facultad. Me tenía medio muerto. Ayer tuve una discusión con mi profesor, pero aparte no me había respondido un mail y ya le había caído quemado, le iba a prender fuego a la clase. Pero me atajó con buena onda, o fui a atacarlo directamente, me atajó con buena onda, me respondió, me dijo no, y el mail, y me respondió la duda ahí, me aclaró todo. Y después, vi el partido Uruguay ayer, pésimo, y nada, la verdad, decepcionado. Y feliz, yo el viernes, fin de semana, y nada, salida, descansito. Vamos ahí. Yo la estoy pasando mal estos días, vos. Mira qué hice. Yo me volví a acostar como a las 4 de la mañana. No sé, estoy comiendo como insomnio, no sé. Y para peor, justo no está el Nico, pero
Ayer, tipo a las 4 de la mañana, se partió la mierda un vaso acá. Se ve que la nena, a la noche ahí se hizo una leche con cocoa, no sé qué, y tipo a las 4 de la mañana se terminó de resbalar el vaso de ahí del secador de plato, ¿viste? Y pum, se fue a la mierda, reventó a las 4 de la mañana. Tremendo quilombo. Qué cagada. Sí, está. Siempre pasa seguido, aunque no lo creas, porque esta gente hace torrecitas con las cosas de vidrio, ¿viste? Las pone a secar y pone tipo un poquito acá, un poquito acá allá. Después, claro, ayer había un viento de la puta madre y justo se golpeó la puerta también. Como que hizo ahí presión, boom, el viento, retumbó todo y al rato terminó de caerse el vaso. Ayer vi una peli, un documental, porque aparte eso, eran las 2 y pico de la mañana y estaba el pedo. Y dije, voy a mirar algo. Dije, voy a mirar algo en Netflix. Y justo cuando digo voy a mirar algo en Netflix, miro el WhatsApp, un mensaje de ahí de los gurises que tengo en el WhatsApp, unos amigos. Dice, vos no miren esto en Netflix, no sé qué. Dije, bueno, está, ahí voy. Me miré Game Changers. No sé si lo vieron. Game Changer. Está muy bueno, está muy bueno. Es un documental ahí sobre... Básicamente sobre deportistas que tienen una dieta plant-based. Basada en plantas. ¿En serio? ¿No viste que creo que era Zlatan, que las mujeres no era no, o es, porque no sé si siguen juntos? Juego que es jugador de fútbol, ¿no? y Sí. comía el postre primero. Anda. Por la dieta que come el postre primero. Y arrancaba las comidas con el postre. O algo así, sí, o sea, tipo, comía un postre primero, tipo, y en la dieta, tipo, la Germu le dice que no, que era mejor comer el postre primero, las azúcares, yo qué sé. Pero tienen ahí todo tipo de dieta. Sí, a este loco arrancaba el documental mostrando tipo estudios hechos en tipo esqueletos de gladiadores, que encontraban que los gladiadores eran más que nada comían plantas y después terminaba con un montón de deportistas resarpados así de acá de la actualidad con que también que comían todos plantas. Está bueno, tiene buenos argumentos. Aparte yo ya lo había visto el tipo ese documental debe ser como el 2019, 2018. Ese tipo apareció en el Joe Rogan. Porque apareció otro tipo, está buena la historia aparte. Porque otro tipo apareció ahí en el podcast del pelado este y dijo que no, que nada que ver, que el documental era cualquiera, que estaba todo mal. Y apareció el que hizo el documental y le tiró toda la info así, paf. Y como que los invitó a los dos ahí y se cagaron a pedo. Se cagaron a pedo, pero se tiraron la data por la cabeza. Está bueno. Y bueno, hoy es viernes. No sé, ¿quieren hablar de los frameworks o no? ¿Ya se calentaron con el que hizo el... no sé, díganme. Es una mentira. Sí, tranqui. Hablamos de los frameworks. Voy a ver si puedo compartir la screen. No. Y no sé, ¿qué han hecho? ¿Tienen alguna? Y en este momento estaba solucionando mi frontend sin ningún tipo de framework, HTML puro y duro y JSP, que no sé si JSP es un framework. Entonces en la mañana la ayudita que me dio Gaby fue que yo estaba tratando de clavarle React a esto y no funcionaba. Tuve que hacer una jugada ahí. Todo complicado, la verdad. Dios bendiga los frameworks. De frontend, sí. Bueno, Javier. Sí, está, yo qué sé. Todo el odio. ¿Por qué? Eso también, ¿viste? ¿Dice web frameworks o dice solo frameworks? ¿Qué dice? Creo que era Web Frameworks, ¿no?
A ver si compartí bien. Ahí está la Web vuelta. Sí. Development Frameworks. jQuery for the win. Ah, tengo que tocar jQuery. tengo que tocar acá. A ver, watch stream. Aquí están los golpes, boludo. Me saca de quicio esto. ¿Los golpes ahí en tu casa o en Acá otro al lado, no sé. Ah, No sé nada. Ahí se. Está rico. Sí, no sé, diciembre de 2020. Ah, mira, top 10 frameworks in demand in 2021. Key features. Pero está Laravel. Laravel no es de PHP. Sí. La Laravel es de Pues PHP, un sí. framework. Es un web framework, vos. Bueno, Nunca usé PHP. Aparte me encanta que la tiró toda en el título, Ya está, ya terminé de leer. Top no hay que 10. leer nada. Flask. A ver, Django es de Python. Spring no tengo ni puta idea. Spring Java. es de Java, sí. Eso es Java. Esto, a ver, GitHub Stars for Web Development Frameworks. ¿Ya? Vue.js. Opa, diciembre de 2020. Yo la verdad muy decepcionado con React, ¿qué querés que te diga? Mentira. ¿Por? Hice una pistola, ¿no? Expande, Fede. Tienes a Tipo, Expande. Tu muy decepcionado con React. opinión, sinceramente, o sea, por cuestión de gustos no me dice nada, porque no sé cuáles son tus gustos. Quiero una opinión técnica. ¿Por qué decepcionado con React? No hay razón, es por gusto nada más. Es como mi odio hacia Vue, tipo, no sé. Sin Lo usamos fundamento. dos días y ya lo odias. Pero no hay razón técnica para odiarlo. No. Yo qué sé, el otro día nos estábamos viendo, bueno, hasta el día de hoy tenemos el problemita con el checkbox ese, tipo, al pedo. Bueno, tú hablas de Lavarel recién y está React Lavarel. y sabes que Vue le debe parte de su éxito al flaco de Lavarel, porque cuando vi el documental de Vue, el flaco medio que le hizo campaña a Vue en Twitter porque le costó mucho React y Vue era como que más user friendly según él. Sí, claro. Y eso le aseguró de cierta manera una plataforma de usuarios o sea, una cartera de usuarios a Vue, la gente que usaba Laravel. Es Laravel, Fabri, con la R primero. Es Laravel, siempre pensé que era Laravel y pensé que me sonaba la banda. Y lo asocié, dije, es la banda, Laravel. La banda, Laravel. La banda, aparte, que pica. Y está, y empezaba por Lava, termina en la banda y en Laravel. Y... No, boludo, con React, yo que sé, hay ciertas cosas que vos decís, está, 2021 hay que tenerla bajo la pata, ¿no? Y el otro día me encontré un post escrito a mitad de este año de cómo hacer un checkbox, boludo. Y tenía tipo 500, como no sé, decía time to read, tipo 5 minutos. Tipo, era un post medio largo, no sé. Con Vue nunca tuve problema de ¿cómo es? De tipo, de ese estilo, tipo de ponerle un handler, un on-click al botón o algo y que no, ¿me entendés? Sí. Nunca tuve ese problema. Porque es sencillo, porque Yo no sé cuál era el problema que tenían con el checkbox o con el input. No sé. es que es una pistola. O sea, No me Nosotros- sirve eso. Explícame qué era el problema. nosotros tenemos un functional component, Ujú. ¿no? Un componente de función, que ya de por sí el componente de función es un desastre. No sé a quién se le ocurrió los componentes de función, porque desarrollo web es orientado a objetos de pie a cabeza. O sea, no hay chance de hacer funcional. Mirá que estuve rato, digo, ¿cómo podemos hacer esto funcional y que tenga sentido? Y no hay chance, boludo, no hay chance de hacerlo. Y nada, nosotros le pasamos una prop
que es un objeto, tiene varios problemas, por eso estoy arrancando al principio. Le pasamos una prop que es un objeto. Después con ese objeto nosotros renderizamos el componente. Hay varias partes de ese objeto que precisan, tipo, tiene un array, que le hacemos un for each, ¿no? Tipo, cosas de esas. Un map. El tema es que después, desde afuera del componente, ese objeto cambia. O mejor dicho, en un componente padre le cambia el state, ¿no? Tenemos un componente de clase que tiene adentro este componente de función. El state del componente padre, que como es de clase el otro componente, es mucho más sencillo de razonar. Tipo, hay una función setState, hace setState y cuando hace setState vuelve a renderizar y listo, y nos dejamos de joder. Pero ¿qué pasa? El function component que está dentro no vuelve a renderizar por alguna razón. Me imagino que el function component será más como ¿cómo se dice? Performante no, pero como que está más optimizado. Como para decir vos, yo qué sé, si no cambió esta propiedad, no la toques, o que le tengas que decir qué propiedad querés que actualice el componente, yo qué sé. Y estaba, primero que no actualizaba. Ese era el primer problema que teníamos. Y allí teníamos que ir a poner el use effect y todas esas cosas. Y después teníamos un checkbox que le pasábamos default check y no daba pelota. Cambiaba el objeto, cambiaba el check. O sea, teníamos 2 o 3 opciones. Un radio button que tenía que cambiar, ¿no? Cambiaba el objeto, se tenía que volver a renderizar el componente. Y nada, cambiaba el objeto, no se renderizaba el componente. Después se empezó a renderizar. Cuando le agregamos el use effect ahí, parece que teníamos que decirle ahí que actualizara el state, no sé. Después de que hicimos eso, ahora le aparece, ¿te acordás, Charlie? Que le aparece el check y todo en el HTML, aparece el check igual. Sí. Y no se marca como check, ¿no? No se marca, o sea, está actualizado el objeto. Se vuelve a renderizar. Porque eso lo confuso es que es una función. Entonces, no sé cómo se vuelve a llamar la función, no entiendo. Pero al final eso lo habías arreglado cambiando la check o había quedado en default check. Lo cambié a check y lo que pasó fue que no, ¿cómo es? Que no actualizaba cuando cambiaba. Arrancaba al principio, o sea, porque hay 2 problemas, ¿no? O sea, está el inicial, que se renderiza el componente y muestra cuál está check. Con el default check no andaba bien eso. Cuando el objeto cambiaba, no andaba el check. No andaba el check. Lo cambié de default check a checked y empezó a andar al principio, o mejor dicho, cuando cambiaba el objeto, cambiaba cuando cambiaba el objeto, cambiaba el check. Pero después con el check no cambiaba cuando cliqueabas. No sé, la estoy haciendo demasiado larga por una pavada que... Aparte me estoy quedando sin aire, boludo, estoy viejo. Sí, no Pero sé. Es raro, sí, a veces como que no agarra el use state, o sea, es como que ¿por qué no siempre renderiza cuando hace el use state? O sea, ¿por qué habría que usar un use effect, ¿no? Para que se quede escuchando una dependencia si se supone que si le mandas con un set state ahí, ya tendría que andar, no sé, medio raro. Sí, me parece que es el problema de los function components, ¿no? Porque no sé, no los entiendo. O sea, entiendo que sintácticamente son más sencillos. Sí. No, porque siempre se cometió el mismo error con la programación, vos. En el momento estaba Ruby, por allá cuando yo arranqué a meter fuerte con esto, estaba Ruby.
que Ruby, el beneficio de Ruby es un lenguaje de mierda en realidad. O sea, tiene. No tiene. Digamos, algunas cosas que no tiene. Tipo, tenía un problema con el multithreading y tenía un montón de problemas. Un lenguaje medio lento, según me acuerdo, ¿no? De los. Pero lo que tenía era que. Era así. Era todo precioso escribir. No tenías. ¿Cómo es? No tenés los corchetes. Tiene un montón de cosas pensadas como los if, más tipo como más legibles. Podés poner algo, después podés ponerle if, entonces te queda tipo como más idioma humano, ¿no? Claro, como si estuvieses leyendo, tipo, Claro. literal. ¿Ves? Acá, 3 times print tal cosa. 3 times, acá. No tenés que hacer while, do, Claro. y después un cosito. Es tipo, le decís. Y yo qué sé. Vamos a agarrar otro cualquiera. Y eso después está Ruby on Rails, que también está acá, me parece, ¿no? Sí, está abajo de. Ruby. Ruby. Y eso arrancó todo el movimiento choto del developer, ¿no? Imagine. ¿Ah? De que el developer tiene que ser. Acá está, mirá. ¿Cuál es el primer punto? Optimize for Programmer Happiness. ¿Tá? Y esto estoy hablando del 2000. No sé. Mira, there would be no Ruby on Rails. No, there would be no Rails without Ruby, so it's not a core conventional. Ruby's original heresy was intended to place the happiness of the programmer on a pedestal. O sea, es un lenguaje hecho para programadores. Y está. Después de esto, y eso es un poco de. Volviendo al pasado. Después una mala persona inventó CoffeeScript. CoffeeScript. Sí. Que esto estaba de moda en un momento. CoffeeScript es un compilador, es como Babel ahora, viste que vos escribís el código con la última versión de JavaScript y algunas cosas que no todos los browsers lo tienen. Entonces corres el Webpack o Babel, corres Babel y Babel lo que hace es lee tu JavaScript y dice, mira, esto puede ser que no todos los browsers lo tengan y lo cambia a una versión amigable para todos los browsers. CoffeeScript era lo mismo, nada más que escribías JavaScript. Es un transpiler. Ok. Escribías un JavaScript parecido a Ruby. Acá está, mira. Escribías Ruby y luego te lo pasaba a JavaScript. Mira. ¿Entendés? Entonces digo, volviendo a React. El error que comete React ahora es decir, mira, esto se ve más lindo. Lo viene cometiendo la gente hace 1000 años, o sea, siempre fue así. Optimize for Programmer Happiness. Y por alguna razón, tipo, los programmers no razonan de que si las cosas son difíciles de usar, por más que se vean lindas, ¿no? Y ta. Los functional components, tipo, se ven lindos, pero yo no los logro razonar, o sea, no los entiendo. Porque yo no veo una función que se ejecuta y se tira, ¿entendés? Es como algo que está vivo ahí, o sea, tiene un estado, podés cambiar el estado, podés verlo el estado. Entonces es como que pensarlo como en términos de función es re difícil. Tipo, no es algo que se ejecuta y listo. Es algo que está ahí. Claro. ¿Entendés? Entonces acá vos esto o capaz que, yo qué sé, capaz que si yo acostumbrado a los objetos, pero digo, tenés un this.state. Entonces si tenés un estado, tenés algo que trasciende el tiempo. O sea, que no es que pumba, la función no tenés eso. O sea, está bien, yo entiendo que esto se trata de ser el state, use state, está buenísimo. Pero esto es una función, o sea, esta variable se va ni bien vos terminás de ejecutar esto. Entonces acá hay una joda sintáctica, o sea, algo hacen con los closure acá y con todas esas pavadas. O sea, obviamente acá hacen algo con un closure porque este div después queda vivo en el DOM
y tiene una referencia al set count y al count. Entonces estas dos variables no se van después de que ejecuta la función. Quedan acá quedan encerradas en la función. Entonces no es, yo qué sé, no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué framework les gusta? Para mí es todo convencionalismo. Todo como lo aprendas. ¿Sacás? Mm. O sea, si a mí me hubieran enseñado a sumar y a restar con números romanos, y yo me hubiera acostumbrado a sumar y a restar con números romanos, de la manera natural que lo hago cuando nos manejamos con los símbolos arábicos, ¿sacás? Si usara la simbología de los romanos, no van a cambiar los axiomas matemáticos. Yo voy a seguir sumando y restando de la misma manera. Yo programo de la misma manera que programo en cualquier framework. Simplemente, tipo, el resultado se ve diferente. Pero sintácticamente, o sea, tipo, lo que significa no cambia por más de cómo se vea ni cómo esté escrito. Es verdad. O sea, Sí, lo que tú estás diciendo es la dificultad que tiene una persona entre hablar otro idioma, ¿sacás? Sí, no sé si. Bueno, Bueno, de repente no es justamente lo mejor porque las personas no somos máquinas y está, no somos tan cerrados. sí, puede ser que sea algo relacionado a eso. Ya vengo, dame un segundito, voy a parar la señal. Va a apagar la señal, no sé. Bajar la señal. Sí. Que es Batman. Yo no, trato de atarlo a lo que siempre digo del software. O sea, hay algo en el software. Pero voy a tratar de encerrar al gato yo. ¿Eh? Voy a tratar de encerrar al gato. Sí, muy le tengo que meter en la caja ahí, es siempre una travesía, así que ya vengo. Se fue todo el mundo. A ver, seguí. Yo estoy acá, o sea, pasa Da. que mi despensa no le llega el coso del headset y me estoy haciendo un café. Da. Seguí con el Entonces razonamiento. a ver decías, No, digo, obviamente hay algo del lenguaje, ¿no? O sea, cuando vos tenés el mismo artefacto y lo representás en diferentes lenguajes, también puede ser que el lenguaje, claro, uno sea más fácil de entender que el otro. Ahí está bien, digo, sí. o sea, podríamos hablarlo si quieres. ¿Me escuchan o me muteé? Sí, no, se te oye O sea, bien. podríamos hablarlo si quieres. En vez de pensar en diferentes lenguajes, vamos a agarrar un solo idioma. Y de ese Sí. idioma vamos a ver todas las variaciones vulgares que se pueden hacer. Todos los formalismos, los idioms, los slangs. Entonces, vos tenés exactamente lo mismo. Ahorita es exactamente lo mismo, es el mismo idioma, o sea, estamos programando. Pero te lo escriben de manera diferente, ¿sacás? Imagínate en inglés que la gente en vez de decir... La gente escribe mucho ahorita YAL y usan tipo double negatives para hacer un positivo, ¿sacás? Cosa que se puede hacer en programación. Ahorita imagínate que nosotros para hacer un código y para hacer un true tengamos que hacer una doble negación. Porque no tenemos el true. Yo que sé, te que agarrar un false y tirarle negativo. Ahora sí se te cortó. Ahí sí se cortó. Ahí pasaste por la despensa. No, la escalera. Vos, hay dos puntos clave en mi travesía a hacer café que me quitan la señal. Pero valen la pena. Bueno, pero yo no sé si es todo el lenguaje, eso es lo que digo. Me parece que eso es lo que tiene el software. Es como que vos podés hacer diferentes cosas que se comportan igual, pero no son la misma cosa. Porque una función no puede ser, lo puedo ver de las dos maneras. Porque una función, un closure, digamos, ¿no? Vos ejecutás una función y esa función externaliza una variable que el programa mantiene en memoria esa variable, por lo tanto mantiene en memoria todo el contexto de ejecución de la función. Eso está bien, o sea, si yo hiciera un objeto y te dijera vos, new object, ¿no? Y vos yo te estoy diciendo explícitamente que estoy guardando algo en la memoria del programa. Estoy diciendo, vos, mirá que este objeto va a quedar guardado acá. Listo. Pero eso sería el comportamiento. No, pero lo que digo es,
Capaz que sí, capaz que en definitiva es la misma cosa, porque digamos al final del día, ese contexto de ejecución que vos guardás, ese closure, se comporta como un objeto en definitiva, porque está ahí en memoria y tiene funciones que vos podés llamar, o sea, o te externaliza una interfaz que vos con la que podés interactuar, digamos. Claro. Pero hay algo con la manera de expresar eso, también es lo que decís vos, es un tema del lenguaje. Porque en definitiva vos no tenés muchas herramientas, el software es siempre lo mismo, digamos. Pero la manera la manera en la que vos lo expresás te cambia la manera de razonarlo. Pero a lo que no entiendo de todo esto es, ¿cuál es el problema? Y para hallar el problema me gustaría saber, ¿cuál sería tu sintaxis ideal? Tu manera de expresar que sea tanto natural como para poder leerlo y entenderlo, pero que sea fácil de traducir, porque no solamente lo tienes que entender vos, sino que lo tiene que entender la computadora. Si no, va a haber un montón de trabajo de fondo para que vos puedas leer lindo y la computadora va a tener que hacer 5000 cosas para entender las cosas acá, cuando en realidad vos, que sos mucho mejor que una computadora, podés hacer un esfuerzo medio vago en comprender de repente el jeroglífico que te están dando. Es que no es un problema de sintaxis, no es un problema de cómo lo escribís, es un problema de... A ver, está bien, vamos a hacer ejercicio de encontrar... Porque JavaScript es JavaScript, vos podés hacer un componente de objeto o podés hacer un componente de función. Y en definitiva, es JavaScript, es lo mismo. O sea, la sintaxis es la misma. Sí. El tema es que en uno vos estás explícitamente, cuando yo te digo, esto es un objeto, ¿no? Como está en la pantalla ahí, cuando yo te digo, vos, esto extiende de React Component, yo te estoy diciendo, esto es un objeto. Y calculo yo que cuando te digo que esto es un objeto, medio que ya es un atajo a decirte un montón de otras cosas. Es un concepto que vos ya tenés en la cabeza. Vos mirá que esto se porta como un objeto. Es tipo... Claro. Tiene sus métodos, tiene propiedades, tiene un estado interno, bla, bla, bla. Cuando yo te digo esto es una función, o sea, función para mí es otra cosa. Una función es algo que ejecuta y se va. Una función pura es eso, ¿no? O sea, tenés un input, un output, le metiste el input, te dio el output y nos vimos. Claro. Y claro, capaz que va por ahí, porque después, claro, vos después eso es lo que para mí hace React mal. Ellos tienen, tienen este coso que le llamaron hook, ¿no? Y hablando de conceptos, el hook es un concepto de React. Tenés que saber lo que es un hook para poder trabajar con React. Está trademark, digamos. Es hook TM. ¿No? Entonces, cuando me dicen un hook, primero, hook ya tiene un significado en otros lenguajes y en otras plataformas y en frameworks. O sea, un hook es algo que generalmente un hook hay un evento de cualquier tipo. Ok. Pasa algo en la plataforma y vos tenés la oportunidad de reaccionar a ese evento. Es como un listener. Un observer. Ahí está, como un observer. Ok. Es tipo, por ejemplo, en GitHub, vos tenés los hooks que lo que hacen es, si alguien pushea al server, si alguien pushea algo a tu repo, si alguien crea una pull el de request. Netlify, por ejemplo. El de Que tiene Netlify, el hook que tiene el hook de GitHub, que si se actualiza el repo te hace el deployment de nuevo Ahí con el está, repo actualizado. los web hooks, tipo, tal cual, sí. Entonces hook ya tiene una palabra, entonces React ahora agrega, el concepto de hook ya existe, digo. Entonces vos agregás ahora a React otro concepto diferente de hook, que está bien, yo entiendo, o sea, que en realidad no entiendo, porque use effect similar to component did mount or component did update. Está genial, pero o sea, ahí está el problema. Si lo miras de esta manera, dice similar to component did mount and component did update. No significa que sería más bien una unión de los dos conjuntos que abarcan las instancias que tienen component did mount y component did update, que significa todo el transcurso desde el paso base, desde no tengo nada hasta tengo algo. Está bien. Digo, yo voy un paso más, o sea, vos le estás dando el beneficio de la duda al motherfucker de React
Pasa que tampoco Y tengo te- tanta experiencia como vos. Aparte con No, eso no, real, no, pero un digo, poquito de otras cosas. pero no tiene nada que ver con tener experiencia o no. O sea, si yo te digo, vos, Charlie, si yo te estoy explicando algo técnico y te digo, che, mira, esto es parecido a un caballo. Justamente Charlie está con el gato. ¿Qué pasó con el gato? No, que no te va a responder, o estabas usándolo tipo de Dije metáfora. Charlie, quise decir Fabri. Ah, está. Te estoy hablando a vos, boludo. Claro, está. Yo quería saber, ¿viste? Por eso Digo, te yo dije, qué era una sé, metáfora. si yo te digo, vos, Fabri, un auto es como un caballo. Es similar a un caballo. Vos decís, está bien. Pero primero, no. O sea, primero no es un auto, no es similar a un caballo en el 99% de sus características. Y segundo, no me estás explicando lo que significa. O sea, ¿qué quiere decir que es similar a un caballo? Y acá pasa lo mismo. Me decís, hay una cosa que se llaman effect hooks. ¿Está? Sí. Me dice, el effect hook te deja hacer efectos secundarios en una función, en function component. Genial. Y después la aplicación del use effect es, esto es igual que aquello. Digo, vos, no. A ver, component did mount. Yo lo puedo entender mucho mejor que use effect. Component did mount, yo tengo un objeto que es un componente que tiene un estado interno. Y si tiene un método component did mount, digo, component did mount, siendo un método, digo, me explica un poquito más, porque yo ya entiendo que ese objeto tiene un ciclo de vida, de que primero se va a inicializar, después va a cargar X, va a cargar Y, y después va a montar, y cuando monte me va a decir component did mount. O sea, yo ya sé que los objetos hacen eso, o sea, en general, tienen un constructor, y después del constructor tienen tienen funciones que se llaman internamente a medida que van pasando cosas. Genial, ya lo entiendo. Entonces me decís una función que se llama component did mount y yo digo, el componente va a hacer mount en algún momento y cuando termine de hacer mount me va a llamar el component. Genial. Ahora, acá yo tengo una función y tengo esta función useEffect que hasta acá no entiendo cómo funciona esto. Este useEffect, ¿qué es lo que... ¿Cuándo se llama esta función useEffect? No lo Te sé. voy a decir cómo lo veo, Sí. que puede estar pésimo, pero es lo que yo entiendo cuando leo eso. Yo entiendo que juntaron el paso base y el paso inductivo. Y ahorita tienen toda la inducción en la que tú usabas component did mount para inicializar algo, que ese es tu paso base, y component did update para hacer lo que sería la inducción, iterando sobre tu objeto, ¿sacas? Sí. Entonces ellos ahorita con useEffect, en useEffect tú puedes considerar tus dos cláusulas de una vez, tu paso base y tu paso Eso está inductivo. perfecto, está bien. Cuando no tengo nada, significa que tenés que crearlo, pero cuando pasa algo y vos entras y está este objeto, bueno, el objeto ya está y queda hacer un cambio, entonces esto es un update. Y el useEffect es Está bien prácticamente el eso. ciclo de vida. Está perfecto. Pero ahora lo que yo digo es otra cosa. O sea, yo entiendo, o sea, puedo tratar de entender el diseño de la función y decir, mirá, esto es lo que trataron de hacer y decir, bueno, está, por ahí va. Pero no lo Ahora, transmite. claro, o sea, si yo te digo, vos, mirá que este objeto tiene este método. Vos ya sabés que en algún lado del objeto hay un lugar donde dice this.componentDidMount. ¿No? Sí. This.componentDidMount. Puede estar en un método tuyo que vos hayas escrito, o como tiene extends React Component, lo más probable es que esté en en esta clase. Bien. Que sea un método heredado. Acá está, mira, componentDidMount. ¿Está? Bien. Entonces yo veo el camino desde el constructor. Si yo digo new example, yo veo cómo se podría llamar esto. O sea, acá esto llama a un constructor. ¿Tá? Yo ya sé cómo es React, yo ya sé que este constructor eventualmente llama a render. ¿Tá? O mejor dicho, el constructor no llama a render. Lo que llama a render vendría a ser el renderizador, digamos, pero tiene el render. Bien. ¿Tá? Y después, a medida que el renderizador ese cósmico me renderiza el objeto, me va llamando component did mount, component did update, etc. Yo puedo entender eso. Porque digo, este objeto está dejando esa interfaz. O sea, estos métodos se pueden llamar desde afuera. Lo puede llamar el que lo usa, el que usa el objeto, lo puede llamar el mismo objeto.
Ahora, en teoría, este use effect acá no lo podrías poder usar. Use state, use effect. ¿Cómo recibe su contexto esta función use effect? Hay algo raro acá, ¿no? Hay algún hack que estos locos hicieron para decir, ok, así se ve más lindo, así se escribe más lindo, es una pavada. Pongo function example y después pongo use effect. Genial, pero ¿cómo funciona? Yo no puedo entender cómo funciona esto. ¿Cuándo tengo que usar use effect? Acá me dice, tipo, bueno, me deja, aparte, nunca te dicen cómo funciona. O sea, a new feature, tipo, te muestran un ejemplo, side effects entre comillas, o just effects entre comillas. Entonces, no entiendo. ¿Cuándo se llama esta función? Yo entiendo que sale del paquete de React, ¿no? O sea, estoy importando la función desde React. Está bien, es una función global, digamos, ¿no? Pero ¿cómo hace esta función global para saber el estado de mis variables? ¿Cómo sabe la función global para saber de que yo quiero actualizar el document title de este componente? O mejor dicho, esto es el document title, pero ¿cómo saben que yo quiero hacer un cambio de este componente? ¿Entendés? Para mí es, no sé, a menos que no sea eso, a menos que no funcione así. Data fetching, setting up a subscription, manual changing the DOM. Me tiran un montón de ejemplos, ¿me entendés? Pasa Pero no me explican cómo funciona. Rules of hooks. Y después me dan regla encima. Me dicen, hace esto. Y no entiendo cómo funciona. No entiendo, o sea, decime cómo funciona el coso. ¿Me entendés? Sí, bueno, supongo que con el problema de simplificar las cosas va el acoplamiento, ¿no? O sea, si tú quieres usar menos cosas, las cosas tienen que estar más acopladas, tienen que estar más interconectadas. Claro, Sí. entonces ahorita que está todo interconectado, vos sufrís del problema de que useEffect ya no es un método. UseEffect ahora es una parte del objeto. No, Entonces, es que no hay objeto acá, Fabri. No hay ningún objeto. el componente ese vos lo visualizás. Cuando lo visualizás, ¿qué Sí, es? obvio. Sí, está bien. Bueno, pero ahí Entonces, tenés si vos otro. querés Ahí es visualizar, más a mi punto, boludo. Más a lo que yo estoy diciendo. Vos tenés un objeto, lo tenés enfrente de tu cara y tenés una persona que te está señalando eso y diciéndote, esto es una función. No, eso no es una función, es un objeto, lo estoy viendo. ¿Para qué lo escribí así? ¿Para qué me explicás que esto es una función y que hay efectos en el mundo? Si yo estoy viendo que esto es un objeto y este objeto tiene método, mira, toco este botón, se ejecuta un método, ya está ahí la explicación. ¿Para qué se gasta? Y después lo otro, lo del acoplamiento, lo que sea, o sea, yo estoy seguro que esta igual función a esa cláusula de useEffect, creo que le falta al final ahí justamente en ese intervalo se encierra entre corchetes la cláusula del listener, lo que observa y cuándo Claro, se va a ahí volver a está. ejecutar el useEffect, que no sé por qué no está ahí, porque Porque no se entiende, boludo. Porque mirá, leamos lo que dice. Son las 11, pero hoy no tengo nada a las 11, así que vamos 5 minutos más. Igual la hora. Bueno. Dice, hooks son la nueva adición a React 18, no sé qué, te dejan usar state. Primero te habla de lo que te deja hacer. Este es otro problema de la industria de la programación que es espantoso. Nunca te dicen lo que es, nunca te dicen cómo funciona. Te dicen, mirá todos los beneficios que tiene. Tipo, te lo tratan de vender como si fuera un auto, ¿viste? ¿Viste cuando vas a comprar un auto? Que te dicen, no, sí, mete 25 kilómetros por litro, pero vos le decís, pero ¿cuántos años de uso tiene? ¿Cuántos kilómetros tiene? No, este auto, yo qué sé, va y vuelve enseguida. Digo, pero ni dejá de hablarme hablar de los si lo beneficios. llevaron al taller de coso todo el tiempo, si tiene Literal. manteniendo. Sí, te entiendo. Y esto es igual, boludo, porque es tipo, todo beneficios, te lo quieren vender. A vos te quieren vender el framework. Entonces, en vez de hacerte una documentación, que acá dice aparte, docs, o sea, se supone que esto es la documentación y en realidad lo que estás mirando es un speech de venta. Mirá todo lo que puedes hacer con el effect hook. Te deja hacer, they let you, te deja usar el state y otros features de React sin escribir una clase. Aparte de eso, ¿no? Tipo, ¿desde cuándo escribir una clase es algo que vos querés dejar de hacer? No lo entiendo. Estoy re quemado ya. Effect hook, lets you perform. Ve, ahí está de vuelta. Me dicen, lets you esto. Te deja hacer esto. Te deja hacer lo otro. Acá está el ejemplo. Mirá, podés hacer. Este auto te lleva a Colonia y también te lleva a San José. Mirá, acá está.
Te muestra el ejemplo del auto yendo a Colonia. Te pone un video. Este snippet está basado en el ejemplo del contador, no sé qué, pero agregamos un par de features. Seteamos el document title, no sé qué. Ahí te están dando en el tip la explicación que sería en realidad la más. Si se extendiera un poco, Esto. yo lo veo como que lo más natural, sí. Si entiendes cómo funciona el ciclo de vida de React cuando vienes a trabajar con esto, como te digo, y las cosas tienen que estar más unidas, hicieron la unión de todos los casos de uso de Component Did Mount, Component Did Update y Component Will Mount, que es el ciclo de vida. Está bien, Ahí lo dice. Sí, ya entendí eso. Pero es lo mismo que yo te diga, vos pensá en el auto como si fuera un caballo. Que viste que el auto prende y después anda y después lo tenés que apagar. Bueno, el caballo es lo mismo, pero las tres cosas a la vez. No me está explicando nada acá. Me está diciendo lo que puedo hacer. Me está explicando los beneficios. Y me está diciendo, esto es parecido a aquello otro. Y no me está explicando. A ver, no, sigo leyendo porque no me está explicando qué es, cómo funciona. No me está diciendo cómo funciona. Hay dos tipos de efectos secundarios. Los que no requieren cleanup y los que sí. A ver. Mutation, no sé qué. Acá está de vuelta el beneficio. A veces queremos hacer esto. We want to run some additional code after React has updated the DOM. Sí, está bien, pero ¿qué es el fucking use effect? ¿Cómo funciona? Login. O sea, me está diciendo que el use effect se llama en cualquier momento. Se llama cuando haces un manual request, se llama cuando haces una DOM mutation. Pero en realidad, o sea, por lo que te dice arriba, en realidad el use effect es lo mismo que es el component did mount y el did update. O sea, si sabés lo que son esos component did mount, did update, did add mount, sabés lo que es el use effect. No te dice, no sé no te lo que es el dice use cómo, effect. pero Ahí está. Pero yo entiendo qué es por cómo funciona. Lo que de vuelta lo mismo. Si yo tengo un objeto que tiene un método y vos me decís, mira, esto funciona así. Este objeto es el componente. Después está este otro objeto acá que es el que va a renderizar todo. ¿Tá? El renderizador va a agarrar tu componente y va a llamar este método primero, este método después y este método después. Yo digo, ok, entendí absolutamente todo. O sea, vos me decís lo que pasa desde React DOM.render y yo te puedo explicar con lujo de detalle lo que está pasando. Hay un render, hay un renderizador que agarra el objeto, ese objeto hace render, ese render invoca otros componentes que también hacen render, bla, 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 y eso arma un árbol, y después se va renderizando de arriba para abajo, de adentro para afuera, y después eso se le da al render, y el render dice, ok, tuca, y lo pone en el DOM. Y después yo puedo ir diciendo, bueno, acá hay un input. Cuando toque el input, cuando el input cambie, llámame a este método. Entonces yo digo input on change, this, handle, no sé qué. bueno. Y yo entiendo perfectamente lo que está pasando. Es lo mismo que poner el component did mount. Está bueno, pero explícame cómo funciona el use effect. ¿Cómo funciona el use effect? De la misma forma que No. funciona el did mount. ¿Cómo funciona el use effect? Yo llamo use effect acá. ¿Qué pasa? Después del use effect, ¿qué pasa? Esta función que yo le estoy pasando acá. Sí, ¿A dónde se guarda? Eso es lo que, bueno, ¿dónde se guarda? Se guardará Vamos en a el mismo. pensarlo así. Tenés tu árbol del DOM, se me acaba de ocurrir de algo. Imagínate que el use effect le manda a la raíz del árbol el listener que tiene, los listeners que tiene. O sea, tu use effect cuando termina que declarás los listeners entre corchetes de lo que hablamos. Sí. Imagínate que le pasa los listeners a la punta de tu árbol. Mientras tu árbol se va ramificando y viendo todo lo que tiene que renderizar, se van a popear los cambios. Los cambios van a agitar a tu listener. Tu listener va a agitar a tu use effect. Sí. Bueno, eso sí sabes cómo funciona, que no está explicitado ahí, pero no me parece antinatural. Yo qué sé. Si me explicara cómo funciona. Ese es el problema. No es que sea antinatural. Tu problema no es con React, tu problema es con los que escriben la documentación, que es mi problema con los de Strapi, que tienen la documentación como un año y medio atrasado. Bueno, sí. Además, Primero, arriba sí. te dice, vos, es... pero vos no me puedes explicar que algo es parecido a lo otro. No te puedo decir, vos, programar es como cocinar, pero en la computadora. Yo no te puedo decir eso. No, pará, porque
Todos Pero sabemos si bien sabes- que el mimetismo es una de las mejores maneras de aprender. A vos te enseñan Claro. a multiplicar, no te enseñan a multiplicar si no sabes sumar. Y para multiplicar te enseñan a multiplicar haciendo el mimetismo. Mira, multiplicar es como sumar 1000 veces esto. Pum, 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 pum. Y así vas. O O sea, sea, si sabes lo que es el did mount y el will mount y todo eso, si te dicen que es similar, ya sabes cómo funciona porque sabes cómo funcionan los otros. Mirá esta explicación, boludo. Declaramos la variable count y después le decimos a React. Esto ya me está haciendo calentar, ¿no? Mirá esta parte. Y después le decimos a React que necesitamos usar un efecto. O sea, esto está asumiendo de que yo entendí lo que es un efecto. Y de vuelta, acá me está explicando lo que hace el use effect. The render React will remember the function you pass and call it later after performing the done update. The effect we send the es document. lo que te digo. Mientras va formando el árbol, tiene los listeners, los va actualizando. Estoy leyendo. Pero no te quemé, Yo qué sé. la manera de expresar Estoy quemado, o sea, me voy. transmitir conocimiento de verdad no es uno de los puntos fuertes de los programadores, porque escribimos código. La documentación se la tiene que dar a alguien que No, debería ser, boludo. transmita Debería bien los ser. mensajes. Yo qué sé, viste, yo me he conseguido muchos problemas leyendo documentaciones, porque no entiendo las cosas. A veces son muy técnicas o a veces son muy abstractas. Pero está. Siento que igual la mejor forma de aprender algo es usándolo, la verdad. Bueno, pero ese es el otro problema. Usando esto no funciona como dicen acá. No hay chance, no es así esto. No funciona así o no lo sabés usar así. Son cosas Si que distintas. no funciona está complicado, porque viste, lo tienen andando. Sí, Sí. bueno, pero yo qué sé, yo tengo los ciertos casos de uso que no sé, que no. Está bien, esto puede funcionar, pero lo que estoy diciendo es que sigue siendo una manera, o sea, yo arranqué diciendo de que esta es una manera. Entonces formulá bien Cállese. tus oraciones. Usando porque use le effect estás- le no estás podés echando usar la igual. culpa Todavía podés usar component did mount, component will mount y component No podés. did update. No, Ya no no podés. En los componentes de función no. Yo lo que estoy diciendo es, me encanta cómo se rebusca, o sea, me parece perfecto que se la rebusquen para hacerlo más lindo. Está genial, mirá qué lindo que es esto. Wow, function help, set effect. Mirá qué horrible que es el componente de clase. Oh, tiene 20 líneas más de código, te querés matar. Pará. Para, Pero, o sea, para. están las dos clases, o sea, están los componentes de clase y los componentes de función. ¿Por Sí. qué estás usando los componentes de función si no los sabes usar? Porque me lo mandaron el Charlie de Santi. Porque no estoy trabajando solo en el proyecto. O sea, tengo que Es verdad. trabajar sobre el trabajo de ellos y tengo que poder trabajar. El tema es que ahora tenemos un checkbox que la documentación dice ponerle tal cosa y tal cosa no hace lo que dice que tiene que hacer. Y no solo no hace lo que eso no es mi problema. O sea, mi problema no es que yo no lo entendí. Si yo no lo entendí, yo digo, no lo entendí. El problema es que es difícil de entender. Porque para llegar de un lugar al otro es difícil de razonar y eso es un problema con la programación. Sí, Tengo que pasarle de vuelta. eso está bien. No, pero, o sea, me pasaste de yo no lo entiendo a que es difícil de entender. Es más o menos lo mismo. Por acá. No es más o menos lo mismo. Ese video lo compartí 100 veces ya. No es más o menos lo mismo. No es lo mismo. Si yo te digo, vos, Gaby, un auto es una, yo qué sé, es una herramienta que tiene una yo caja entendí con 4 eso. ruedas, y vos le prendés el motor y anda. Esto está bien. Ahora, yo te puedo hacer eso infinitamente más confuso. ¿Ah? Y al final te puedo decir, voilà, mirá, la explicación que hice. Pero si vos no la entendiste, la explicación es al pedo. O sea, una clase es lo más fácil de entender del mundo. Estoy seguro que hay gente que nunca programó con orientado a objetos y
y lo que vos quieras, porque y que mira la función y entiende la función más rápido, yo estoy seguro. Pero tiene Pero yo que trabajo con objetos no no, lo es que no entiendo. es cuestión de yo, no es cuestión de yo. Es cuestión de que por definición la programación funcional tiene como menos estructura. Entonces vos no podés quitar la estructura diciendo, esto ya no es más una clase, ahora es una función, y no explicar la estructura que vos mismo le pusiste, porque a la función vos le tenés que dar forma. Vos tenés que decir, ok, esta función hace esto detalladamente, tipo pam, 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 y se llama de acá y se llama de allá. Esta función useEffect o sea, lo que estoy diciendo es el hecho de que yo te diga component did mount es un método de un objeto que hereda de real component. Eso es un montón de información. Yo no puedo sacar la información y decirte, useEffect es igual que aquello. No, no es igual. Es una función. Ya no es un objeto. No me estás dando toda esa información que venía empaquetada, venía zipeada en esto es un método. Yo te digo, esto es un método y yo te estoy dando una cantidad increíble de información. Te estoy diciendo, podés usar el paradigma de programación orientada a objetos. Esto es un objeto que tiene el método, tiene un estado, todo. O sea, cuando yo te digo que esto es un objeto, te estoy dando un montón de información. No te puedo decir, mira, ahora no es más un objeto, ahora es una función. Ok, me tenés que explicar un montón de cosas más ahora. Porque si no me decís es un objeto, está bien, vos querés usar el paradigma funcional, me encanta, está perfecto. Pero me tenés que explicar un montón más de cosas, no me decís esto es una función y listo. No sé si me explico, o sea, tenés que explicar más. Entiendo el ejemplo práctico, entiendo, esto funciona igual que aquello. Y si querés hacer esto, haces esto y esta función se llama cuando se llama así, no sé qué. Pero es mucho más fácil decir esto es un objeto, Es mucho más fácil escribir esto. Esto es mucho más fácil de entender. Para mí. useEffect. Según vos. Bueno, ahí está. Según vos. ¿Qué? Digo, sí, está, según yo. Pero esto tiene más información. Acá hay más información. No estoy hablando de si es fácil de entender o no. Estoy diciendo, esta manera de escribir el componente te da más información. El hecho de que yo te digo, con esta línea class, friend status. Esto es una clase que extiende de real component. Ahí te estoy dando una cantidad de tremenda de información. Cuando yo te digo require useEffect, useState, está bien, trajiste la función de ese archivo, de ese framework. ¿Y ahora qué hace? La llamás acá, la llamás así. Ok, es menos información. O sea, esto es una maravilla de la humanidad. La gente es como el zip. O sea, la gente encontró en 4 palabras de darte tanta información. Ahora yo te digo, no. Está bueno, no voy a usar esas 4 palabras. Soy rebelde. Voy a inventar, no sé. Te he quemado yo. Que aparte, esto mismo, mirá esto. Esta función useEffect no se llama cada vez que el componente hace mount o hace update, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ajá. Yo estoy seteando un handler, o sea, cada vez que algo cambia, yo seteo un handler, yo me suscribo a la chat API. ¿Cómo sé que esta función no se llama 6 veces? ¿Dónde me puedo fijar a ver cuántas veces se llama la función? No puedo. Si vos me preguntás a mí, por la definición que me acaban de explicar de cómo funciona el useEffect, yo acá me estoy suscribiendo a la chat API por lo menos 2 veces. Cuando se monta y cuando se actualiza. ¿Me entendés? Está. ¿Qué pasa si yo no me quiero suscribir 2 veces? Digo, está bien, este boludo eligió ponerlo acá dentro. No sé, estoy re quemado ya. Me voy a la mierda. O sea, si no te querés suscribir cuando se actualiza, no pones que se actualice. Porque ahí no se está actualizando, por ejemplo. Ahí el useEffect no se actualiza con nada. Tipo, solo se monta, o sea... ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Con qué propiedad me estás dando esa información? ¿Qué parte de este código te dice, mirá que useEffect se llama una sola vez? Porque el useEffect tiene... O sea, lo que le falta son los corchetes al final. Tipo, al final le tenés que poner coma. No. El ejemplo está completo, no le falta nada. ¿Qué ¿Cómo sabe que no información le falta tenés? nada?
No, Y yo te estoy porque me lo están diciendo dando, que sí. como, o sea, por lo que sé cómo funciona el useEffect, para que se actualice con algo, tenés que ponerle coma, paréntesis rectos, y por lo que querés que se renderice de nuevo. Pero me acaban de decir de que useEffect funciona como component did mount y como component did update. Claro, para que sea un did update tenés que agregarle la coma y los corchetes al final. La dependencia. Ahí. Y adentro de los corchetes rectos, de los paréntesis rectos, le pones el valor por el cual querés que se vuelva a renderizar. useEffect don't block the browser let's make your app feel more responsive Oh, no, and Charlie, effect no es así. and common Y ya. cases where they do such as mention the Bueno, volvemos al Charlie. principio. Yo vuelvo al principio, boludo. Estamos en el 2021 y siguen saliendo artículos de cómo hacer un checkbox. ¿Tá? Eso es la razón. Esto que estuvimos hablando los últimos 45 minutos es la razón por la cual me hace calentar React. Literal. Porque ¿por qué tengo que yo hacer un fucking curso de React para poder usarlo? ¿Por qué no me.? Esto está bien. ¿Por qué no lo dejas así? Component did mount funciona, ¿se entiende? ¿Por qué tiene que.? Porque bueno, mirá, porque si le pasas un segundo parámetro ahí invoca reglas mágicas que se comporta como este otro que igual, aunque no queremos usarlo mal, vamos a seguir usando de referencia para explicarte lo que es este coso nuevo. La estoy re quemado ya. No, porque aparte de otra cosa. Yo te digo, che, esto es mucho mejor. Pero todas las explicaciones siguen haciendo referencia a lo que era malo. Me está diciendo que el class component no es un embole de escribir clase. Pero cada vez que me explicas el useEffect me está diciendo, viste, es como aquel. Pero mejor. Pero porque así es como explicás las cosas nuevas. Tenés que hacerle referencia a algo viejo. No. Hacete dar, güey. Mirá. No. ¿Cómo me explicaste el component did update? No me expliques, esto es igual al component did mount. Explícame lo que hace. Como hiciste con component did mount. Cuando inventaste el component did mount, me dijiste, mirá, el componente tiene este ciclo de vida y esta función se llama así. ¿Para qué lo vas a complicar tanto con eso si podés decir, Porque mira, me estás complicando más al no explicarlo. Como no me lo explica. Ya te explican porque los hooks salieron como sustituto de los component did mount de esa mierda, por eso le hacen la referencia. O sea, dicen, bueno, lo que antes hacías con un component did mount, ahora con este hook haces lo mismo. O sea, por eso es la referencia. ¿Y qué es el hook? El Si te use- pregunto. O sea, el useEffect es eso, o sea, para que lo uses en un componente funcional y no tengas que escribir 3 líneas más en un componente de clase, qué sé yo, para hacerle happy a los programadores. Por eso, o sea, voy por el lado de la referencia, ¿no? Tipo, hacen referencia a component did mount porque, bueno, este sustituto tal. O sea, es como, no sé, una comida. No te van a decir, bueno, mira, la carne de soja tiene tanto. No, te dicen, mira, sustituye la carne de vaca porque tal, tal y tal. O sea, si estás hablando de sustituciones, calculo que por eso te darán referencia. No le sirve, tienen que explicar todo de cero. Hola, precioso. No están escribiendo un lenguaje nuevo, yo qué sé. Le están agregando cosas que pueden estar bien o mal, pero hacen referencia a lo que estaba antes. No me van a convencer, boludo. Esto es más complicado. Nadie te convence. Yo me di cuenta que está difícil convencerte, pero está. Sí, o sea, es que a este punto Aparte, yo no tipo, trabajo nadie para está React tratando para de convencerte. convencerlo. Si sale algo mejor, tipo, vamos arriba. El simple hecho de que se están complicando tanto tratando de explicármelo, quiere decir que es difícil de explicar. Fin. Nadie está complicado en explicártelo. Bueno, empecemos del principio. Explícame lo que es el useEffect. El Che, ya useEffect- no está la cola. No, está con Tasnavis. No hay nada. La verdad que más. El useEffect. A el ver, useEffect es la sustitución del component did mount y el component did update. Ya está. Ok, explícame lo que es component did mount y component did update. Bueno, si lo usara, sabría decir. Claro, de repente tengo que tener suscripción a tu culto maligno para que vos me puedas explicar. Mirá, la explicación está atada a que yo forme parte de tu organización. No, Sorete, explícame lo que hace. Si es fácil de explicar, ¿por qué no me lo puedes explicar?
A ver, el ¿Qué use hace effect use effect? es una función que se ejecuta cuando se monta el componente en el DOM. Ah, el único que hace. Calculo que es lo mismo que hace el component it mount. O sea, en realidad me suena que, no lo sé, pero me suena Sí, que por bueno. ahí se montó, Sí. Component mount hace eso, sí. se ejecutó algo cuando se montó en el DOM. Lo que tiene eso, el use effect, es que cuando le pasas una dependencia, o sea, esa función se ejecuta siempre. El use effect se ejecuta siempre. Estamos de acuerdo de que. Nada. A ver, seguí explicándome Ahí, excepciones y hasta ahí va margen de uno a error. uno, supongo, con lo que es el deep mount. Tipo, se Ah, mete el componente, pum, se ejecutó. Lo que tiene el use effect es que le puedes pasar a su vez una dependencia dentro de dentro de unos corchetes que se va a quedar escuchando a los cambios que ocurran en esa dependencia y va a volver a hacer el re-render. Que entonces no es igual al component mount. calculo, claro, pues pasa que antes los ciclos de vida en React eran como 4. Estaba el component deep mount, component updated, will on mount, will no sé qué vaina. Entonces, buscando hacer feliz al programador, sacaron el use effect que calculo que en cierta manera, no sé si al 100%, cumple con todos los ciclos de vida que hacías antes con component deep mount, deep update, no sé qué. O sea, no tienes que quemarte la cabeza y decir, bueno, con el will receive props va a ser, o did receive props, que tenías que pasarle las props anteriores, las nuevas, no sé qué. No, ahora todo mágicamente ocurre en el background con el use effect, ponele. Entonces es eso, o sea, lo que quiere es reemplazar los ciclos de vida de los componentes de clases con el Está use bien. effect. Bueno. Component mount es simple. Use effect es complicado. Component mount hace una cosa en un momento. Es Si lo fácil llevas de uno a uno, es lo mismo. O sea, pues, es lo mismo escribir un use effect que No, un pero no deep es lo mount. mismo porque use effect hace más cosas. Pero precisamente porque no quieres hacer más cosas. O sea, si tú quisieras hacer en un componente de clase, ¿no? Ponele, haciendo 100% React. Si quisieras hacer las cosas que hace el use effect, tendrías que hacer, bueno, cuando el component will receive props, que es otro de los métodos de ciclo de vida de los componentes de clase React, Sí. tienes que escribir algunas mierdas que debe tener otras magias también, porque creo que recibe tipo las props anteriores, las props nuevas, más un... Perfecto. O sea, ahí ¿Querés había que te explico lo que también- hace? Mirá, pero te explico lo que hace esa función en dos patadas. Component mount se ejecuta después de que el componente está montado en el DOM. Fin. Claro. No te tengo que explicar más nada. Y el use effect. No. Sí. Bueno, ¿y qué más? Y hace más cosas. Bueno, viste, ahí hacen más cosas. O no, depende de lo que quieras hacer. Pero es lo mismo que si lo hicieras con los componentes de clase. O sea, si quisieras hacer más cosas, o sea, No, si vamos no es lo a mismo como que que me si digas, quieras una hacer un componente de clase. calculadora financiera es demasiado complicada porque yo lo que quiero es sumar 1 más 1. Sí, si quieres sumar 1 más 1, puedes agarrar hasta, no sé, un lapicito y Ahí hacer está. una. Y bueno, pero ahí tenés otro ejemplo. Una suma hace una cosa. Tenés varios números, los suma, los agrega todos. Claro. Eso es una suma. Si yo te dijera, mirá, lo que pasa es que si a la suma, el tercer parámetro le pasás un string, el loco te va a invocar el método del coso y va... Está perfecto, yo entiendo que el use effect hace más cosas. Es Claro. más complicado. Es más Sí, complicado, es más Seguro complejo. porque lo estás comparando con el component mount que hace una sola cosa. No, O sea, es más complejo porque hace más cosas, no con lo que estoy comparándolo. Es más complicado, punto. O sea, habían 3 métodos que hacían 3 cosas diferentes y todas esas 3 cosas diferentes las metieron en un mismo método, llámale, no es un método, es una función. Está bien, complicaste las cosas al pedo. Esa es la definición de complejidad. Tenías 3 cosas simples y las mezclaste. Pero es que Manejás el estado de todo el componente en una sola función. Está bien, eso es más complicado. no Es más son- complejo, perdón. Complicado no sé qué significa, pero complejo es más complejo. Si vos tenés 3 cosas simples y las mezclo, ¿no? Si yo tengo un cuchillo, una linterna y un USB y te las pongo las 3 en el mismo llavero, te complejicé las cosas, te lo hice más complejo. ¿Qué? Imagínate que se escapó el gato. Si yo te pongo un sartén, una olla, imagínate que yo te hago una olla alta con mango y te digo, mira, esta es la mezcla de una olla con un sartén, pero si lo das vuelta también es yo qué sé, es una palangana para el baño. Está bien, yo quería las 3 cosas separadas, no las 3 cosas al mismo tiempo.
Me la hiciste más complejo al pedo, porque ahora cada vez que yo quiero cocinar me tengo que fijar a ver si alguien no lo usó de palangana. ¿Me entendés? Entonces estás haciendo más complejas las cosas al pedo. Entonces cuando te venden simplicidad no te están vendiendo simplicidad, te están diciendo es más fácil. Es literal el punto que hace este tipo en el video este que paso 100.000 veces. Es literal. Es tipo, para hacer las cosas más fáciles, las hiciste más complejas. Cuando te dejaron de funcionar, lo fácil se desapareció, porque ya no es más fácil, como dejó de funcionar, y ahora solo tenés algo complejo que no puedes entender. El use effect es exactamente eso. Yo te doy 3 métodos y te digo, este método se llama únicamente acá, solo cuando el componente se montó. Este se llama solamente cuando el componente se actualiza el state, y este se llama cuando cambia el state. Genial. Eso es simple, es más difícil. Pero si yo digo, mirá, lo monté y no aparece, ¿a dónde voy? Component did mount. Hay un solo lugar donde ver. No tengo que ver a ver si llama use effect con un parámetro, con un segundo parámetro y bla, bla, bla. No hay magia, no hay complejidad. Es tipo, esta función hace esto. Es simple. Es más difícil, porque tenés que tener 3 funciones. Tu cerebrito tiene que tener 3 o 4 neuronas ahí que estén colaborando. Que a veces es difícil. Pero, digo, es más simple. Cuando tengas un problema, lo vas a poder resolver más rápidamente porque la solución es una solución simple que no está todo tirado en un solo coso. Eso es lo que digo yo nomás. Y después, React apesta. Eso es la otra cosa que digo. Bueno, tampoco así. No puede ser perfecto. O sea, nada en la vida es perfecto. Pero No, es que todavía tiene los class components. estoy buscando. Podés seguir usando los class components. Exactamente. Estoy buscando algo para refutar el avance de cómo algo era sencillo antes y ahora es más complicado ahora, pero al final del día te resuelve más la vida. Estoy pensando todavía. Es que Yo tengo que ir hasta no. la veterinaria, así que me retiro. Bueno, dale, yo Tengo me miedo. retiro. Es antinatural, Charlie. Es el estado de la industria del software. Es así. Es tipo cosas que parecen más fáciles hasta que dejan de ser fáciles y necesitas un senior con 15 años de experiencia en una herramienta que te desarme todo. Necesito un programador senior Ruby on Rails. ¿Por qué precisas un senior Ruby on Rails? Porque tenés que entender las complejidades del framework para cuando pasa un problema. No es que vos podés ser un ingeniero de 15 años de experiencia y decir, puedo trabajar en cualquier cosa. Tenés que entender la herramienta. Porque la herramienta es tan compleja que cuando falla nadie la puede arreglar. Entonces vos tenés que tener 15 años usando la herramienta. ¿Entendés? No es como que vos aprendés orientación a objetos y podés resolver los problemas. No. Tenés que aprender lo que hizo este pibe con Rails, lo que hizo este pibe con React. ¿Entendés? Sí. Vos está bien, te entiendo lo que vos decís, que vos decís, estás tratando de buscarle la vuelta. No hay vuelta. No hay vuelta. Los programadores complican las cosas para hacerlo más fácil, entre comillas. Para hacer estos docs, se calentaron y complejizaron todo. O sea, literal, pensá lo que tiene que pensar una persona para hacer el use effect. Tiene que decir, todas estas cosas están buenísimas. ¿Por qué no las mezclamos en una sola? Literalmente, ¿por qué no lo hacemos más complejo? Y mirá cómo lo puedo escribir. Arranca acá. Está en el título de la explicación. Te va a dejar usar estado y otro feature de React sin escribir una clase. El beneficio es que no escribís una clase. Alguien dijo, che, no quiero escribir esto todas las veces. ¿Por qué no lo hacemos un poquito más complejo y por lo menos no puedo, ¿entendés? Es lo mismo que todo, es lo mismo que Rails en su momento. Era tipo, ¿para qué voy a levantar un servidor web si puedo poner Rails New? De repente escribías Rails New, te tiraba un error y decías, pucha, 15 años de experiencia al pedo. ¿Me entendés? O peor, te pasaba con el proyecto un cliente. Venía un cliente y te decía, che, tengo esto en una versión vieja de Rails. Ponías, lo tratabas de compilar y te decía, no, te falta tal cosa, y te ponía. ¿Me entendés? Que eso a nosotros no nos pasa ahora porque no usamos. O sea, con Node por lo menos no ha salido ningún framework así que te cague la vida como te lo cagaba Rails en su momento. Nunca digas nunca. Vos me voy. Adiós. Bueno, Adiós. No voy. Nos vemos, P. Lo cagué a pedo. No, está bien, está bien. Estoy cagando a pedo a React. Hola, React, vale, estamos bien. Ay, React.
Bueno, marico, una pregunta, Charlie. ¿Tú no ibas a ir al veterinario? Ya fui y ya volví. Ah. ¿Y cómo te fue, mano? Fino, lo vacunaron ahí nomás. ¿Y el Zuka? ¿El Zuko, cómo se llama? Saku. Saco. Ahí está más cagado que el coño, pero está ahí. Virga, mano, cuando llevé al mío para el veterinario y el flaco me dijo, agárralo para vacunarlo. Y yo lo agarré. Y cuando lo estaba vacunando, ¡rea! Hizo tremendo tirón de la nada y el flaco soltó la aguja para no lastimarlo. Yo le dije, mamá huevo, ¿cómo se te ocurre moverte así? Y yo lo estaba agarrando suave. Después de ese momento fue, si no te estrangulo, pues te vas a matar, coño de tu madre. Yo tremendo cagón. No se quería entrar para nada en la cajita.